Saludos, soy Seifer y después de mucho tiempo, bienvenidos a un nuevo video tutorial, o más bien al inicio de un nuevo proyecto. Antes que nada, pongámonos un poco en contexto. Este proyecto surge como una sugerencia por parte de los suscriptores, ya sea sugerencias de antaño y sugerencias más recientes, así que gracias a ellos, hoy damos inicio a este proyecto. Además, un agradecimiento a Ragnarok, que como siempre es el responsable de revisar, analizar, corregir y aportar ideas sobre el contenido de este tipo de videos. Y también a Radevirot por su ayuda con el tema de los subtítulos. ¿De qué trata este proyecto? Bueno, como habrán notado, en Soul Calibur 6, más precisamente en el HUD, es decir, la información que se muestra en pantalla por encima del juego, podemos encontrar las barras de salud, las cuales empiezan a parpadear cuando la guardia de los jugadores peligra, el tiempo, al cual es posible detenerlo con el Soul Charge, el Soul Attack o el Critical Edge, los indicadores de alma, que muestran la cantidad de alma acumulada por los jugadores, los indicadores de estilo, cuya utilidad es cuestionable puesto que es más fácil reconocer el estilo del rival por su apariencia, movimientos, armas e indicadores especiales, en caso de tenerlos, más que por ese pequeño símbolo. Y finalmente los mensajes de batalla, que se irán mostrando conforme se den aquellas situaciones que indican, contraataque, aturdimiento, etc. Y si estamos jugando online, veremos el indicador de nivel de conexión y los nombres de los jugadores, así como también sus rangos en partidas clasificatorias con los personajes que estén utilizando. Hasta acá todo está perfecto. Bueno, si no lo está, y tienen algunas dudas, en la lista de reproducción de Soul Calibur 6 desde cero pueden encontrar explicaciones detalladas sobre todos los conceptos del sistema de batalla de Soul Calibur 6. Basta con revisar los títulos de los videos o sus miniaturas para encontrar aquellos conceptos sobre los que tengan dudas y profundizar en ellos. Link en la descripción. Siguiendo con el tema que nos compete, es posible notar que además de los indicadores globales ya mencionados, existen otros indicadores que solo están presentes en algunos personajes debajo de sus barras de salud. Y es allí donde estará enfocado este proyecto, en explicar de qué se tratan esos indicadores especiales propios de algunos personajes. Indicadores que pueden resultar útiles tanto para el jugador que utiliza el personaje, así como también para el jugador que lo enfrenta, puesto que nos otorgarán cierta información relevante sobre el personaje en cuestión, y de manera secundaria pueden ayudar a conocer el nivel del rival al que nos enfrentamos y también cuáles serán nuestras posibilidades de vencer en el combate. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Vamos a empezar con un paneo generalizado de la situación. Soul Calibur 6 tiene un total de 28 personajes. 29 en realidad, si contamos a Inferno. Aunque solo me centraré en aquellos personajes enfocados al competitivo. De modo que Inferno queda descartado. De estos 28 personajes existen 10 que poseen algún tipo de indicador especial, donde en 9 de ellos el indicador siempre está presente, es decir, desde el inicio de la batalla, mientras que en el otro personaje restante solo aparece luego de cumplir ciertas condiciones. Sin embargo, aunque los 18 personajes restantes no tengan un indicador especial visible, sí que algunos de ellos poseen algunas características similares a la de los personajes con indicadores especiales, de modo que estos otros personajes no serán dejados de lado. Además, existen golpes letales especiales que se consiguen mediante ciertas acumulaciones, y por otro lado, golpes letales especiales que se consiguen por cumplir con ciertas condiciones en el round previo al actual, o dicho de otro modo, cumplir con ciertas condiciones en el round actual para disponer de un lethal hit especial en el siguiente round. Y esto es algo en lo que también me enfocaré en explicar. Bien, acá viene entonces la pregunta más importante. ¿Qué indican estos malditos indicadores? Bueno, dando una respuesta muy general, lo que indican es que el personaje ha alcanzado cierto estado o se encuentra en proceso de alcanzar cierto estado. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué es lo que estos estados, una vez alcanzados, les otorgan a los personajes? Bueno, de manera similar a como ocurre con el Soul Charge, estos estados otorgan a los personajes la disponibilidad de nuevos ataques o extensiones a algunos de sus movimientos, así como también cambios en las propiedades de algunos de sus ataques. Y no suelen ser de importancia menor o irrelevante, por el contrario, son herramientas que potencian mucho a los estilos de lucha, de modo que,
Alcanzar estos estados con estos personajes o intentar mantener estos estados activos la mayor cantidad de tiempo de pelea posible se vuelve uno de los objetivos principales de los jugadores que usan estos estilos. Resumiendo, primero me enfocaré en realizar la explicación sobre los personajes que poseen indicadores especiales, o sea, esos 10, y luego pasaré al resto. He decidido comenzar con aquel que es probablemente el más popular y el más simple de todos, Nightmare. El indicador de Nightmare es un logotipo con la forma de la espada gigante que él mismo porta, la Soul Edge. Como extra, esta espada es el eje central de todo el lore de la saga Soul Calibur desde el primer juego de arcade, cuyo nombre fue el mismo que el de dicha espada, es decir, Soul Edge. Unos meses después saldría lanzada la versión de PlayStation de dicho juego llamado Soul Blade, y posteriormente la saga cambiaría su nombre a Soul Calibur. El indicador de Nightmare representa la adquisición de un determinado estado que es llamado Terror Charge. El Terror Charge siempre se encuentra inactivo al inicio de la batalla o al inicio de cada uno de los rounds de la batalla. Es decir, que por más que Nightmare finalice un round con el Terror Charge activado, al siguiente round este estado pasará a estar desactivado. Además, existen ciertas acciones que puede realizar Nightmare con el Terror Charge activado que hacen que este se desactive. Ya entraremos más en detalle. Pero es por esto que clasificaré al Terror Charge como un estado transitorio. Cuando el Terror Charge se encuentra inactivo, el indicador aparece en un estado apagado, mientras que cuando se encuentra activo, el indicador pasa a estar encendido de un color rojo. Sí, ese mismo color rojo malévolo de la Soul Edge. Además, del cuerpo de Nightmare empieza a emanar una aura diabólica que representa exactamente lo mismo, es decir, que Nightmare se encuentra en estado de Terror Charge. Es por esto que probablemente este indicador no sea algo necesario o indispensable, ya sea para el jugador que utiliza a Nightmare, así como también para el jugador que lo enfrenta. Su existencia probablemente se deba a las aberraciones de personalizaciones que nos podemos encontrar jugando online, que hacen que en ocasiones esta aura de Terror Charge sea difícil de distinguir. Entonces, esto desencadena la pregunta, ¿qué es el Terror Charge? Bueno, el Terror Charge es un estado transitorio que permite a Nightmare ejecutar ataques que solo serían posibles en el estado de Soul Charge, sin necesidad de tener el Soul Charge activado. Esto es muy bueno. Sin embargo, el Terror Charge permite realizar un y solo un ataque de Terror Charge. Es decir, que tras realizar un ataque de Soul Charge estando en Terror Charge, el Terror Charge pasa a estar desactivado. O sea, el indicador del HUD se apaga y el aura malévola que rodea a Nightmare se desvanece. ¿Cuáles son los ataques de Soul Charge que puede ejecutar Nightmare estando en Terror Charge? La respuesta es todos. Estos serían: por el lado de las extensiones de los ataques, tenemos 6 BBB, más conocido como el taladro, útil para taladrar al rival, incluso taladrarlo contra la pared. KB, una herramienta de castigo I-14 muy útil. One Standing KB, o su versión con B mantenido que deja a Nightmare en Nightside Stance, siendo también una herramienta de castigo I-14. 66BB, que suele utilizarse dentro de los combos. 66KK o 66KK6, que deja a Nightmare en la postura de Grim Stride. También se conoce a este movimiento como 66 Kill Kill, puesto que si te alcanza, provoca un aturdimiento que permitirá a Nightmare realizar una cantidad enorme de daño o arrastrarte una enorme distancia hasta un fatídico final de Ring Out. El Grim Stride AA, movimiento con mucho rango, útil para capturar a un desprevenido rival haciendo sidestep. El Grim Stride AB en entrada deslizante seguido de B. El rayo láser de Nightmare. Grim Stride KK, útil para combos pared o tirar del ring. Y finalmente el Nightside Stance PA en entrada deslizante seguido de B, una extensión que añade un daño representativo. Por el lado de los ataques nuevos tenemos el Grim Stride A+B, útil en combos. El Night Lower Stance A+B, no quieres que este ataque te impacte, definitivamente no. El Night Behind Stance A+B, un ataque que tiene Shale.
y el Night Side Stance A+B. Curiosamente, todos estos ataques nuevos consisten en cada postura especial de Nightmare más A+B. Como pueden ver, varios de estos ataques están relacionados con las posturas especiales de Nightmare. Hagamos un repaso de ellas. Nightmare dispone de 4 posturas especiales. El Grim Stride, o GS, que es ese pequeño dash con Tech Crouch hacia adelante. Y luego tenemos los Night Stances, que son 3. El Night Lower Stance, o NLS, donde Nightmare se arrodilla y apoya la espada en el suelo. El Night Behind Stance, o NBS, donde Nightmare coloca la espada detrás de sí, es decir, en su espalda. Y el Night Side Stance, o NSS, donde Nightmare coloca su espada a su derecha, apoyándola en el suelo. Como pueden observar, el nombre de las Night Stances refleja la posición en la cual la espada es colocada. Existe un ataque de Soul Charge que no es posible de ejecutar en Terror Charge, al menos que se disponga de la cantidad de medidor necesario, y este es el Soul Attack. Es decir, que por más que se esté en Terror Charge, no se podrá realizar el Soul Attack si no se dispone de al menos una barra de indicador de alma. También cabe aclarar que esta es una particularidad propia del mismo Nightmare, puesto que es el único personaje del juego capaz de ejecutar el Soul Attack aún estando en Soul Charge. El resto de los personajes del juego no disponen de esta capacidad. Ok, sigamos. ¿Cómo se activa entonces el Terror Charge? Existen múltiples movimientos que permiten activar el Terror Charge. Veámoslos. El Soul Charge. Esto puede resultar algo obvio dada la naturaleza del Terror Charge, pero cabe aclarar que tras finalizado el Soul Charge, Nightmare conserva el estado de Terror Charge. El Soul Attack, que también puede resultar obvio puesto que el Soul Attack es la forma ofensiva de entrar en Soul Charge. El impacto del Critical Edge, es decir, golpeando al rival con el Critical Edge, una vez terminada su cinemática, Nightmare queda en estado de Terror Charge. O también cuando el rival bloquea la explosión causada por activar el Revenge Attack del Critical Edge. Recordemos que el Critical Edge de Nightmare posee Revenge, ese estado capaz de resistir un ataque de hasta 35 de daño, y tras activarse desencadena una explosión. Dicho de otro modo, ataques con daño de 36 o superior vencen el estado Revenge del Critical Edge de Nightmare. Además, si luego de activado el Revenge se lo continúa atacando, pasa a ser un impacto de guardia automático, asegurando el impacto del Critical Edge. De manera similar a como ocurre con el Critical Edge, tenemos el Revenge Attack de los 3 ataques básicos más la dirección hacia adelante, es decir, 6A, 6B y 6K, llamado Dire Vengeance, donde ya sea que el rival bloquee o reciba el impacto de la explosión, Nightmare quedará en estado de Terror Charge. Cabe aclarar que el estado Revenge de estos ataques resiste menor cantidad de daño que el estado Revenge del Critical Edge. La resistencia es hasta 21 puntos de daño. Ataques con 22 o más puntos de daño vencen al Revenge. Obsérvese la leve emanación de poder diabólico que desprende Nightmare, un claro indicador de que estos ataques poseen el estado Revenge. Siguiendo con un esquema similar, tenemos el Soul Wave, la pequeña explosión del 6A+B o su versión de espalda con A+B, así como también el Revenge Attack, es decir, el Dire Vengeance de ambas versiones. La resistencia del Revenge es la misma de los movimientos listados previamente, o sea, más débil que la del Critical Edge. Luego tenemos el Reversal Edge K, o su versión Lethal Hit. Desencadenando la misma animación tenemos el impacto del segundo golpe del string 4KK, o el impacto de dicho string como Counter Hit Combo. Con una animación similar, pero permitiendo el impacto en la pared, tenemos el Grim Stride KK estando en Soul Charge. Nótese que este es un ataque de Terror Charge que nos permite seguir manteniendo el Terror Charge. Es decir, que por más que la ejecución de este comando consuma el Terror Charge, su propia naturaleza permite volver a cargarlo, un dato no menor. El 2A+B, ya sea frente a un oponente de pie o en el suelo, y finalmente el agarre de comando irrompible y movimiento más rápido de Nightmare a la vez, que se ejecuta con 236A+G, o también con Grim Stride A+G, donde este último permite algo de delay en el input del A+G.
¿Qué pasa si utilizo ataques que activan el Terror Charge aunque ya me encuentre en este estado? Ejecutar ataques que activan el Terror Charge estando en Terror Charge permite ganar un adicional en el indicador de alma, donde una diferencia muy notable puede verse, por ejemplo, en el 2A+B, algo a tener muy en cuenta. Y esto sería todo. Nightmare no posee Lethal Hits por acumulación o por condición de round previo. Como han podido notar, esta mecánica de Nightmare calza muy bien con el personaje y con el lore del propio juego, y será de vital importancia a la hora de jugar en competitivo. Un buen Nightmares player debería maximizar el tiempo que se encuentra en Terror Charge. O dicho de otro modo, y a nivel de cita, un buen Nightmares player siempre debería estar en Terror Charge. De esto se desprende una conclusión bastante importante a la hora de enfrentar a Nightmare. Si el rival al que nos enfrentamos no maximiza el uso del Terror Charge, es probable que nuestras chances de ganar aumenten. Por el contrario, si el rival maximiza el uso del Terror Charge, es probable que tengamos más problemas en la pelea. Obviamente, existen muchos otros factores, además de este, que pueden determinar el destino de un combate, pero esta conclusión no es un dato menor, y puede ayudar a elaborar un plan de acción durante la pelea. Un plan que puede llevarnos hacia la victoria. Acá finaliza este video. Si han notado que me he equivocado en algo o me he olvidado de explicar algo, no duden en comentar, porque después de todo, todos estamos destinados a desconocer dónde termina la tierra sólida de nuestro conocimiento y comienza la costa resbaladiza de nuestra ignorancia. De ahora en adelante, cada personaje vendrá presentado en un video diferente sin tanta introducción. Este es un proyecto a largo plazo que demanda bastante tiempo y dedicación, sobre todo con aquellos personajes de los que sé poco y nada. Así que me gustaría saber lo que opinan con respecto a este proyecto, y si les gusta, no duden en comentar, darle like, compartir, suscribirse, etcétera, etcétera, etcétera. Estaré muy agradecido. Estoy seguro que muchos esperan con ansias a ver estos tres. Y quizás a esta también. Ya llegaremos a ellos. Les vuelvo a recordar que en caso de dudas sobre Soul Calibur 6, visiten la lista de reproducción de Soul Calibur 6 desde cero para despejarlas. En ella encontrarán explicaciones sobre el HUD, el indicador de alma, los Lethal Hits, el Soul Charge, Ring Out, Jail, Edge Crouch, posturas especiales, Soul Attack, Revenge, impactos de guardia automático, strings, agarres de comando, agarres irrompibles, etc. Link en la descripción. Así que, sin más nada que decir, me despido y nos vemos en el próximo video. Saludos.